quiero que vaya conmigo por favor a Mateo 6:19. Vamos a leerla todos juntos, bien despiertos y entendiendo lo que estamos diciendo. Amén. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será atado. Hasta ahí. Padre, te rogamos que bendigas tu palabra, y te rogamos, Señor, que tu palabra sea exactamente lo que dices que es. Esa espada que penetra hasta partir el alma. Confróntanos esta mañana, llévanos a tu verdad, a caminar en tu verdad y practicar tu verdad. Porque tu palabra dice, Señor, que la verdad nos hace libres. Y hoy creo que por efecto de la palabra, tú nos das libertad en nuestro pensamiento, en nuestra voluntad y en nuestras emociones, para hacer y poner por obra lo que tú has querido para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Puede tomar su lugar. Mire, regularmente escuchamos alguna palabra profética, o escuchamos que Dios nos da una palabra, o escuchamos alguna promesa de Dios, y de repente nos emocionamos, ¿no? Y de repente decimos, wow, todo eso, como dijeran allá en Matamoros, todo eso. Y oímos, si acaso, la voz profética y escuchamos algún decreto para nuestra vida. Y en ese momento nos hace temblar, nos hace tambalear, nos hace soñar, nos hace emocionarnos cuando un profeta nos da una palabra, o cuando leemos una promesa en la palabra y decimos, wow, qué maravilloso. Pero en la vida real, la verdad es que en muchas ocasiones no hemos visto el cumplimiento de la misma. ¿No es así? Y entonces eso va menguando nuestra fe, y eso va haciendo que nuestro corazón hasta cierto punto se decepcione o entre frustración en nuestra vida, porque decimos, Padre, pues entonces, ¿qué nada más me cuentearon? ¿Jugaron con mis emociones? ¿O qué pasó? ¿Sí o no? Y resulta ser que pasan los años. Había una canción que cantaba yo con mariachi, porque alguna vez canté ranchero también, ya hace muchos kilos atrás. Y decía, pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años, también las semanas, y Jesús amado, tú no has llegado. Pero un día la voy a cantar completa. Y resulta que pasan los días, pasan los meses, pasa el tiempo y no vemos claro, ¿sí o no? Como que en lugar de ir para adelante, como que mis negocios van para atrás. En lugar de que mi familia tenga buenos momentos, va teniendo malos momentos. En lugar de que en mi trabajo sea prosperado, me corrieron. En lugar, ¿sí me explico? Pareciese que una palabra, en lugar de ser una palabra de edificación, fuera una sentencia de muerte. ¿No le ha pasado? ¿O soy la única loca que le ha pasado? ¿A cuántos le ha pasado? A ver, levante la mano. No me equivoqué entonces, Señor, no nos equivocamos de palabra. Pero ¿qué sucede? ¿O por qué no puede haber un cumplimiento? ¿Por qué no puede haber una realidad en lo que dijo la palabra, en lo que pasó con la palabra y en lo que estoy viviendo actualmente? Y precisamente yo quiero que hoy veamos este tema que lo he nombrado de lo invisible a lo visible. Mire, tenemos un Dios invisible, pero todo lo que sucede en el mundo invisible repercute al mundo visible, aquel que podemos ver, tocar y percibir con nuestros 5 sentidos. Ahora, ¿qué antecede entonces al cumplimiento de una palabra? ¿Qué es lo que hay antes del cumplimiento de una palabra? Diga conmigo, precisamente una palabra. Para que una palabra se cumpla, dile a tu vecino, primero tienes que tener la palabra.
¿no? Porque si no hay palabra, pues ¿qué se cumple? Pues nada. Y pareciese una verdad o algo muy simple, pero la realidad es que hablar de una palabra, no estoy hablando de que llegue un profeta y te diga, esto es lo que el Señor quiere para tu vida. No. Mire, nosotros tenemos la capacidad, porque Dios puso en nosotros la capacidad de oír su palabra, de leer su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para que yo pueda ver el cumplimiento de una palabra, necesito la dirección de Dios. Mire, la Biblia es una buena fuente de dirección de Dios. Tenemos una palabra ahí maravillosa que pudiese ser el fundamento. Ahora, fíjese lo que le voy a decir porque no quiero que me malinterprete. Pero la Biblia trae el fundamento, trae a lo mejor el sustento, trae a lo mejor la verdad, y no a lo mejor, sino que trae la verdad, trae la vida, sí. Pero hay un libro de la palabra de Dios que no está concluso, y es el libro de los, ¿de quién es? De los Hechos. ¿Por qué ese libro no está concluso? ¿Ah? ¿Por qué qué? Lo estamos escribiendo todavía. El libro se llama Hechos de los ¿qué? De los apóstoles, de los enviados por Dios. Ahora, si bien es cierto que la palabra de Dios, la Biblia, te va a direccionar, pero no es la totalidad de la palabra. ¿Me estoy explicando? No es el todo de la palabra. ¿Me explico? Ahora, si no es el todo de la palabra, pastora, usted está diciendo una herejía. No, no estoy diciendo una herejía. Lo que le estoy diciendo es que Dios nos dejó una parte de la palabra escrita, pero también existe la palabra hablada. Y la palabra hablada te va a direccionar para este tiempo. Amén. Amén. Algunos me ven como que, si no me está entendiendo todo lo que le estoy diciendo, dígale al que está a su lado, necesitas ir a una célula para que se te despierte el intelecto más. Amén. Y los sábados a clases con el pastor Jona. Si no, luego andan diciendo Géminis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, o primera y segunda de Cantares. Para que vean que yo me sé todo lo que ocurre en los jóvenes y no vengo. Entonces, la palabra escrita me va a ayudar. Diga conmigo, la palabra escrita me va a ayudar. Pero necesito la palabra audible. ¿Qué es eso? Mira, la Biblia te va a enseñar aquí muchas cosas, te va a enseñar verdades, te va a dar dirección, te va a dar consuelo, te va a edificar, te va a ayudar, te va a hacer que crezcas, te va a enseñar, te va a corregir, te va a instruir, como dice la misma palabra de Dios. Pero el creyente actualmente necesita la palabra de Dios que proviene de una manera personal o para una manera personal de parte de Dios. Amén. Es decir, ¿cuál es tu diseño? ¿Cuál es tu propósito? No podemos, escúchame bien, actualmente no podemos tomar decisiones sin consultar el decreto de Dios. Mire, a mí me asombra la disciplina con la que los reyes se manejaban en el Antiguo Testamento para salir a la guerra. Era el rey. El rey podía decidir, el rey podía decir si salía o no a la guerra. Pero lo primero que el rey tenía que hacer, ¿qué era? Consultar al profeta. Y si el profeta decía, Dios dice, sal a la guerra, entonces el rey salía a la guerra.
Si el profeta decía no salgas a la guerra, entonces el rey tenía que someterse, si no las consecuencias serían grandes. Pero actualmente tomamos decisiones, tomamos direcciones sin ir a consultar la fuente de sabiduría, sin ir a consultar la fuente del saber, sin ir a consultar a Dios. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo queremos que una palabra se cumpla si no tenemos la dirección correcta de parte de Dios? Hay cosas que nos son dadas a todos. Diga conmigo, hay cosas que nos son dadas a todos. La salvación se nos ha dado a todos, ¿verdad? El perdón de pecados se nos ha dado a todos, ¿verdad? La gracia se nos ha dado a todos, ¿verdad? El poder se nos ha dado a todos, ¿verdad? Que unos no lo agarren ya es bronca suya. Pero a todos se nos ha sido dado. Pero hay cosas que solamente se dan a aquellos a quienes Dios les confía. No a todos. No a todos. Entramos a lo mejor en la gracia, entramos a lo mejor en la salvación, entramos a lo mejor en el poder y entramos en muchas cosas, muchos beneficios de la cruz. Pero hay cosas que solo se le confían a unos cuantos. Y en esas cosas yo tengo que estar al pendiente, porque a todos se nos dio la palabra de Dios, a todos se nos dio la Biblia, a todos se nos dio la palabra para leer, para entender. Dígale al de lado que no la leas, ya es cosa tuya. Pero solo a unos cuantos, escúchame bien, a los que entran a lo secreto de la intimidad con Dios, a esos se les confían los propósitos más gloriosos para la tierra. ¿Me oyó bien? No al que viene y se duerme en la congregación, a ese no se le confía nada. Ni la silla le confía porque se rompe. ¿Me explico? Pero a nivel de confianza, diga nivel de confianza, nivel de demanda. ¿Sabe que este es el problema? ¿Por qué muchos no le quieren entrar al redil o al, ¿cómo se dice? Al toro? Porque no están dispuestos a que se les demande. Están a gusto con su manera mediocre de vivir cristianamente. Pleitos en su hogar, pleitos en su familia, pero vamos a la congregación el domingo a santificarnos. Aleluya, gloria a Dios. Yuhu. ¿Me explico? ¿Tú crees que así Dios te va a demandar o te va a confiar un propósito grande? Claro que no. Si no has podido con lo pequeño que es tu casa, menos vas a poder con el propósito de Dios. Pero hay quien mediocremente dice, pues sí, yo voy a estar aquí en mi casa porque Dios me mandó a pastorear mi casa. No, si tienes más de un año de convertido, ya tu casa debiese de haber estado alineada para brincar al siguiente propósito. ¿Me explico? Creo que esta palabra no le está gustando a nadie. Puras espinas, dice el pastor Jona. Pero mira, la espina pica, pero ahí deja el dedo o ahí deja el defecto. Pero la espada corta. Amén. Y hay cosas, mire, Juan 11:27 nos habla de la mujer samaritana. Y la mujer samaritana, creo que sí es ese pasaje, Dios le demanda algo. Y comienza a decirle a aquella mujer como que se sospechaba que este hombre era diferente. ¿Sí o no? Dice, caramba, este hombre es diferente. Y le comienza a aventar astutamente así como que unos hablazos. Y comienza a decirle, bueno, se habla de un Cristo, se habla de un hombre.
Y entonces Dios la confronta y le dice, ¿dónde está tu marido? ¿Y qué le contestó la mujer? Pues no tengo marido. Porque así somos cuando Dios quiere confrontar nuestra vida. Mira, cuando Dios te confronta es porque quiere llevarte a un nivel de confianza. Pero Dios necesita confrontarte con cosas para que entonces Él pueda descansar en ti ese nivel de confianza. ¿Me explico? Y la confronta y le dice, bien has dicho, porque ¿cuántos maridos había tenido? 5 maridos has tenido. Y entonces aquella se queda atónita, se queda paralizada, pero ¿qué comienza a hacer? Hola. Aunque vengas no voy a suavizar la palabra, vete a tu lugar, corre. Ven, mi amor. Ya hasta me sacó lo que estaba yo diciendo. 5 maridos has tenido. Y la confronta, ¿verdad? Y una vez que la confronta, ella entiende. Wow. Dígale al de al lado, entiende. Y fíjese, de ser una mujer adúltera, de ser una mujer de lo peor, ella entiende su confrontación y ahí, cuando ella entiende su confrontación y entonces rinde su corazón a Jesucristo y le da de beber, fíjese bien, se convierte en una mujer a la cual Dios le confió su tierra para ir y pregonar la palabra. No había uno que se hubiese levantado en esa ciudad. Pero Dios levanta a lo peor, Dios levanta a lo vil, Dios levanta a lo menospreciado, que entiende el mensaje, es confrontado con Dios, es humillado por Dios. Y una vez que es humillado por Dios, también es levantado por Dios para avergonzar a los sabios. Y entonces a esta mujer, que nadie daba un peso por ella y que debiese haber sido muerta apedreada, llega a su tierra y comienza a hablar de aquel hombre que se encontró en aquel lugar. ¿Se da cuenta? Cualquiera puede tener la confianza de Dios para poder hacer cosas grandes. Mire, hay un hombre. ¿Por qué nos detenemos? Porque exactamente el que Dios te confíe algo, diga conmigo, demanda santidad. Padre, es que tú me diste una palabra de que yo voy a ir a las naciones. Tú me diste una palabra de que yo iba a ministrar ahí arriba. Tú me diste una palabra de que yo iba a hacer esto. ¿Y dónde está, Señor? ¿Dónde está tu nivel de santidad? ¿Me explico? Cualquier cosa que tú hagas en el reino de Dios demanda santidad. Y ese es el nivel de demanda que Dios quiere. Ese es el nivel de demanda que Dios está pidiendo. Habrá que perder entonces el temor de la demanda para que Dios nos confíe algo. Porque hay quien tiene miedo de entrarle. Y más que miedo, ¿sabe qué es? Dígale a su vecino, la complacencia. No quieres cambiar. Es más que eso. Ahora, ¿qué hace que una palabra se paralice entonces? Mire, por ejemplo, Job 42, el hombre tenía temor de Dios, pero también tenía miedo de Dios. Hay gente que dice, no, yo no me quiero comprometer tanto con Dios porque no, con Dios no se juega. Y es como que ilógico, ¿no? Dice, no, mejor yo, la Biblia, y son hasta bíblicos. La Biblia dice que Dios vomita a los tibios, entonces pues yo frío.
Porque yo tengo tanto miedo a Dios. Mira, una cosa es tener miedo a Dios, pero una cosa es tener temor de Dios. Job tenía miedo de Dios. Job no tenía temor de Dios. Job también tenía miedo de Dios. ¿Sabe por qué digo que tenía miedo de Dios? Porque en Job 42 nos habla que sus hijos celebraban sus cumpleaños y cada que hacían fiesta, Job iba y hacía un sacrificio. Todavía no sabía si iban a pecar o no, y ya estaba ofreciendo los sacrificios. Por si pecaban, por si las dudas, para que Dios no nos condenara. ¿Me explico? Ahora, la demanda de santidad no es por miedo a Dios. No es porque Dios te va a castigar, no es porque Dios va a hacer malas cosas contigo, si Él tiene pensamientos de bien para con nosotros. Ahora, el pecado siempre dejará marca y el pecado siempre dejará cicatriz. Quiere decir que el pecado siempre traerá consecuencias consigo mismo. Entonces no hay por qué tener miedo a Dios. Debería entonces de tener miedo a pecar, no porque Dios lo castigue, sino porque sus consecuencias le van a sobrevenir, se esconda donde se esconda. ¿Me explico? Yuhu, dígale al de al lado, tranquilo. Ahora, ¿qué diferente es vivir en santidad porque se te revela la palabra, que vivir en santidad por miedo al que da la palabra? ¿Me explico? Por ejemplo, yo adoro a Dios, mi vida es una de las cosas que más me gusta es adorar a Dios. Pero yo adoro a Dios no porque diga yo, si no lo adoro me va a castigar. No, ¿sabe por qué adoro a Dios? Porque se me ha revelado a quien yo adoro. Es diferente. Por eso en muchas ocasiones usted no puede adorar a Dios, porque no se te ha revelado quién es Dios. No puedes adorar algo que no se te revela. No puedes vivir en santidad si no se te revela. ¿Me explico? No puedes dejar de festejar Navidad si no se te revela. ¿No celebran Navidad aquí? No, no celebramos Navidad aquí. Vamos a enseñar de eso en muy poco tiempo, ¿ok? Algunos ya se van a parar y se van a ir. Prefieren la Navidad que al Padre Santo. ¿Sí me explico? Tú no puedes vivir, por ejemplo, bajo la paternidad espiritual si no se te revela la paternidad espiritual. Tú no puedes ver a una persona como tu líder si no se te revela la palabra de que debe ser sujeto. ¿Me explico? Y esto le pasó a Marta. Mire, la falta de revelación igual a falta de fe. Aquel que no tiene la revelación de la palabra es igual a falta de fe. Vamos a desmenuzar esto porque ya se me quedó con cara de what. Encontramos, por ejemplo, a Marta, que era el pasaje que les di hace un momento, el de la mujer samaritana, me parece que es el capítulo 4 o 9, algo así. 4, ¿verdad? Y en el capítulo 11 de Juan encontramos a Marta. Marta, hermana de quién? De Lázaro. ¿Y hermana de quién también? De María. Y encontramos ahí a Marta y llorando porque Lázaro ya se había ¿qué? Muerto. Y vamos a ver qué dice el versículo. Juan 11:27. Vamos a Juan 11:27.
Juan 11:27. Después de todo un día difícil, vamos a leer desde el 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. A ver, este versículo dice: mas también sé. ¿Más también qué? Sé. Del verbo ¿qué? Saber. Ahí deténgalo. Que todo lo que pidas a Dios te lo dará. ¿Y qué le está diciendo Jesús? ¿Tu hermano qué? Resucitará. ¿Y qué contesta ella también? Mas también en el 23 Jesús le dijo: tu hermano resucitará. 24 Marta le dijo: yo sé, otra vez, ¿yo qué? Sé que resucitará. ¿En dónde? En la resurrección, en el día postrero. Y dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Qué le está preguntando? ¿Sabes o crees? ¿Tú crees esto? No le está preguntando si sabes. Gran abismo entre creer y saber. Y ese abismo se llama religiosidad. Si tú solo sabes pero no crees, entonces, mi querido hermano, usted es un religioso. Porque en el reino no se necesita saber, se necesita creer. ¿Estamos? ¿Cuál es ese abismo entre la revelación de la palabra? ¿Qué es la revelación de la palabra? La revelación de la palabra no es saber la palabra. La revelación de la palabra es creer lo que produce la palabra. ¿Estamos? Si tú solo sabes la palabra y dices: Padre, yo sé que tú puedes sanar a los enfermos, qué bueno que lo sepa. Pero no es suficiente saber, es necesario creer. Amén. Esta mujer le estaba diciendo al Señor Jesús: yo sé. El problema era que Marta sabía muchas cosas, pero creía muy pocas. Ella sí creía que Jesucristo era el enviado, pero no creía que en ese momento podía resucitar a su hermano. Creía algunas cosas, pero sabía muchas quizás. Usted se puede saber la Biblia al derecho y al revés, pero de ahí a que la Biblia se convierta en una revelación, que es una revelación que usted crea en la palabra, viva en la palabra y manifieste la palabra, eso es revelación. Si no se manifiesta la palabra, entonces la palabra no te ha sido revelada, solamente la sabes, pero no se te ha revelado. ¿Estamos? Si yo estoy muy enferma clamando al Señor: Señor, sáname, Señor, sáname, pero no se ha manifestado la palabra, abusado o abusada, porque pudiera ser que no estás creyendo la palabra, que solamente sabes que Dios te puede sanar, pero no crees que Él pueda hacerlo. ¿Me explico? Y esta mujer le estaba pasando esto. Necesitamos creer. Hay una lucha muy, muy grande para transferir lo que sabemos al campo del creer. Hay una lucha muy, muy grande con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestra vida que llevamos. Muchas ocasiones no podemos llevar al campo del creer lo que sabemos porque no practicamos lo poco que sabemos. ¿Sí me explico?
Y hay una lucha muy, muy grande en que podamos pasar de ser un mero religioso cristiano a de verdad ser un manifestante de la gloria de Dios. Se necesita que la palabra se revele. ¿Cómo es que la palabra se va a revelar? Diga al que está a su lado, cuando lo comiences a vivir. Si tú sigues hablando majaderías a tus hijos, no se te ha revelado la palabra. Y eres una mera religiosa. Lo peor de lo peor es que no sé por qué van a dar con esos religiosos los inconversos. De verdad no sé. Regularmente se encuentran a un mal cristiano que a un buen cristiano. Yuhu. Aquí no hay de esos, ¿verdad? Todo mundo habla con bendición en su boca, ¿verdad? Señor, el que esté diciendo mentira, fulmínalo en este momento. Si no practicas lo que sabes, no puedes manifestar, no puedes vivir en la revelación de la palabra. Mira, la Biblia dice que sin fe es que es imposible agradar a Dios. Ahora, agradar a Dios no es que seamos aceptados o no. Del original, agradar a Dios quiere decir que Dios tenga contentamiento en nuestra manera de creer. O sea, no está en juego en que si le caes bien a Dios o no le caes bien. ¿Sí estamos? Porque hay quien lee este versículo y dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y ya dice: yo no agrado a Dios, soy el patito feo y me voy a ir al infierno. No, no es eso. Sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra agradar en el original quiere decir contentamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe provoca que nuestro Dios tenga contentamiento contigo y te confíe las llaves del reino. Pero también la Biblia nos enseña que la fe sin obras es ¿qué? ¿Es qué? Es fe muerta. Es pura religión. Cuando la palabra se te revela, entonces puede ser manifestada. Diga conmigo: si se me revela, la puedo manifestar. Wow. Mira, si se te revela, te lo voy a poner así. Si se te revela la palabra, todo lo que está detenido en lo invisible, a los que se les revela la palabra, se convierte en visible. A un pájaro le cuesta trabajo jilguerear. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. A un perro le cuesta trabajo ladrar. A un gato maullar. ¿Por qué? ¿Porque es su qué? Al creyente le costaría trabajo vivir en lo sobrenatural. ¿Sí? ¿Por qué? Al creyente no debiese costarle trabajo vivir en lo sobrenatural. ¿Sabe por qué? Porque es nuestra naturaleza. Vivimos en lo sobrenatural. Nacimos de lo sobrenatural. ¿No dice la Biblia que nacimos de qué? ¿De carne? ¿De qué nacimos?
del Espíritu. ¿Y de dónde proviene el Espíritu? De Dios. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Entonces, ¿debiese costarle trabajo vivir en lo sobrenatural? Claro que no. Claro que no debiese costarle trabajo pararse delante de un enfermo y decirle: levántate en el nombre de Jesús. Claro que no debiese costarle trabajo vivir en santidad, porque una vez que se te revela la palabra, tu mente se transforma, te pasas al lado o a lo que es el plano espiritual, a tu naturaleza que no es carnal sino espiritual. Y no debiese costarnos trabajo vivir en lo sobrenatural, ser santos en lo sobrenatural, porque esa es nuestra naturaleza. Pero si te cuesta trabajo, si día tras día te esfuerzas, si estás buscando acrecentar tu fe, si estás buscando día y día seguir o cambiar tus hábitos porque no has podido hacerlo, es sencillo: no se te ha revelado la cruz. No se te ha revelado nada. Y necesitas decirle al Padre que te revele. Por eso la Escritura dice que Jesucristo nos revela ¿qué? Al Padre. Si no se te revela a Jesucristo, mucho menos se te revelará el Padre, porque quien te revela al Padre es Jesucristo. ¿Sí entendemos? La fe sin obras es fe muerta. ¿Qué es entonces manifestar su gloria? Traer lo invisible a lo visible. ¿No dice la palabra de Dios que cuando nosotros oramos es hecho? Dice va a ser. Usted lo ha visto en las células, la oración. Estamos viendo el módulo de la oración. ¿Y qué nos han dicho en las células? Al que pide, se le dará. Al que busca, al que toca, momentáneo. Él escucha nuestra oración, Él responde nuestra oración, pero se queda en el ámbito invisible. Mire, Dios contesta todas las oraciones. Dios no es limitado como para tener el alterón de oraciones ahí en espera, porque va una por una. No, llega tu oración al trono de Dios e inmediatamente tu oración es contestada. Pero ¿qué lo paraliza ahí en el mundo invisible? La falta de fe, la falta de acción. Si una palabra de parte de Dios en tu vida, alguien vino, te dio una palabra y no trabajas sobre la palabra, no caminas sobre la palabra la abortaste. Y ahí se quedó. Porque Dios cuando nos da una palabra, porque cuando Dios nos da un propósito, porque cuando Dios te dice yo te voy a usar en esto, ya está la palabra, ya está soltado, ya está hecho en el plano espiritual. Y es lo que en el original dice la palabra de Dios: todo lo que ates en la tierra, no dice ya va a ser o será desatado o será atado, en los cielos. En el original dice: todo lo que ates en la tierra ya ha sido atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra ya ha sido desatado en los cielos. Ya ha sido. Pero ¿qué lo detiene en el mundo invisible? ¿Qué lo detiene ahí en el mundo espiritual? Precisamente que no hay creyentes que crean y que manifiesten la palabra a través de accionar en la palabra. El Señor te va a bendecir en este negocio, el Señor te va a dar esto, y usted dice: pues hay que caiga como los limones del árbol. Si Dios te dio una palabra, tú tienes que caminar en la palabra. Tú tienes que actuar sobre la palabra. Si no actúas sobre la palabra, si no das un paso sobre la palabra se va a abortar. Yo oraba al Señor y le decía: Padre, ¿qué será el día que lleguemos a tu presencia y veamos todas las oraciones contestadas y nos digan: aquí se quedaron, porque nunca las bajaste? Yo contesté,
¿No es fiel nuestro Dios? ¿No dice que Él nos escucha? ¿No dice que la oración del justo puede mucho? Te voy a usar en milagros y maravillas. ¿Ya estás ayunando? ¿Ya estás comenzando a orar por los enfermos? ¿Ya estás aprendiendo sobre cómo hizo los milagros Jesús? Te voy a usar como un salmista. ¿Ya estás estudiando? ¿Ya estás adorando al Señor? Porque no es salmista el que sube acá. Quien sube acá es porque tiene un corazón de adorador. Si no, no. Podrás ser el mejor músico, podrás llegar a la disciplina, podrás venir temprano, pero no es suficiente. ¿Me explico? De nada sirve que el Señor tenga el mejor plan contigo si tú no caminas sobre la palabra. De nada sirve que Dios diga: yo quería darte las riquezas, yo quería darte esto, pero nunca saliste de tu changarro. Mira, ayer, un ejemplo práctico y que le pasa a todo mundo. Ayer, una de mis líderes llevaba una chamarra que desde que yo tengo memoria del primer encuentro la lleva. Y tenemos haciendo encuentros, no sé cuántos años, pero ya van como 10, ¿no? Más o menos. Y todavía le estaba contando a otra líder anterior a lo que pasó. Le estaba diciendo: mira, ya mis mangas de mi chamarra se ven bien viejitas, pero se las voy a quitar y se las voy a hacer chaleco. ¿Para qué? Pues porque está recalientito. Fíjese. Y entonces llega otra de las líderes, ayúdame, Jona. Y llega otra de las líderes y le dice: mira, te traje esto, pero dame la que traes puesta. Y le saca una chamarra hermosa y le dice: póntela. Y se la pone. Dice: ay, sí está bien calientita, ¿verdad que sí? Ya no necesitas esto. No, pero déjamela porque me la voy a hacer chaleco. No le dijo porque no era la pastora quien se la estaba dando, pero si yo se lo hubiera estado dando, viendo o dando, o como sea, dado, le hubiera dicho: está horrible tu chamarra pulgosa, ya quítatela. Pero así somos. Yo te quiero dar este nuevo negocio, pero aquí me va re bien. Y si yo dejo esto, y si yo te quiero dar estas cosas, y tú: no, pero es que lo que yo tengo acá es mejor. No, pero es que, ¿me explico? Yo te quiero dar un mejor carro, pero es que pues viejito, pero me lleva y me trae. Casi le decimos: no se moleste. ¿Qué no tienes un Dios de excelencia? Pero así es cuando no se te revela la palabra. Y solo sabes que Dios te puede bendecir. Y sabes que Dios te puede bendecir porque: ay, qué padre, mira aquel, Dios lo bendijo con eso. Qué bonito, pero no crees que Dios lo pueda hacer contigo. Mira, es que yo te voy a dar un negocio. Usted dice: no, porque yo aquí gano bien, gano 500 pesos a la semana y aquí estoy bien. Yo no sé vender. Caramba, si ya Dios te dio la palabra, si ya Dios empeñó la palabra, si ya se soltó en los cielos, mi hermano, bájala a la tierra. Actúa en la palabra, vive en la palabra, cree la palabra, manifiesta la palabra. El problema no es Dios no contesta, no, el problema no es ese, Dios ya contestó.
El problema es que tú no manifiestas la palabra. Ese es el problema. Moisés tuvo que regresar a Egipto, al lugar donde quizás podrían matarle, para cumplir la palabra. Abraham tuvo que salir de su tierra y de su parentela y dejar sus negocios en su lugar de origen. ¿Para qué? Para cumplir la palabra. José tuvo que mantenerse en integridad y no renunciar a sus sueños y padecer y ver tantas situaciones y mantenerse fiel ante la palabra. David tuvo que vivir con el rey Saúl para que fuese enseñado, entrenado, y una vez después de eso tuvo que huir de Saúl y tuvo que estar corriendo y tuvo que andar de peregrino en muchos lados para que se cumpliese la palabra. Todos los hombres de la Biblia dieron pasos de fe. Todos. Pedro tuvo que dejar sus redes. Paso de fe. Mira, esta mañana Dios quiere retarte a que pases del campo del saber al campo del creer. Yo he visto, mi esposo es un hombre de fe y admiro su fe. Le dan la palabra de la televisora y pronto comienza a comprar y comienza a ver cómo va a producir y comienza a ver, sin conocer de televisión nada. Usted está en este lugar porque un día nos atrevimos a creer. Y primero Dios, vamos a estar en un lugar más grande porque nos atrevemos a creer. Si la palabra no se ha cumplido, dígale a su vecino, es tu problema, no el problema de Dios. Todo lo que atares en la tierra haya sido desatado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra ya ha sido desatado en los cielos. Todo lo que has pedido al Padre ya está en lo invisible. Bájalo a lo visible. Conviértete ya no en un demandante. ¿Sabes qué va a pasar cuando tú manifiestes la palabra de Dios? ¿Conoce el efecto dominó? El Evangelio nos dice y nos enseña. ¿Y cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a creer si nadie viene y les predica? ¿Cómo van a creer? Bueno, ¿cómo va a creer la gente si no la iglesia manifiesta la gloria de Dios? El efecto dominó es este. Tú crees, conoces la palabra, te paras en la palabra, manifiestas la palabra, y otro que vio en ti que se manifestó la palabra, comienza a creer la palabra y entonces manifiesta al otro la palabra, y ese otro cree la palabra y entonces madura en la palabra y manifiesta la palabra, y así vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Ya no estés aquí para ser un demandante. Hay gente que pasa años y años siendo demandante, y demanda consejería, y demanda oración, y demanda motivación, y demanda que se ore por él, y demanda que se le vaya a quitar lo enojado, y demanda que le hagan caso, y demanda, pero nunca, nunca, nunca se convierte en ofertante. ¿Quién es el ofertante? Aquel que le pasó lo que la mujer samaritana. Comenzó a dar agua. Aquel ofertante no es aquel que todos los domingos viene con la capa caída, no. Aquel ofertante es el que todos los domingos trajo a uno que lo vio, que manifestó la gloria de Dios durante la semana.
Porque te vio tu amigo y dijo: ¿qué te pasó? Oye, qué milagroso lo que te pasó. Manifestaste la palabra, porque es tu naturaleza, porque vives en la palabra. Y entonces el siguiente domingo te conviertes en un ofertante y dices: pero si quieres de lo que yo estoy viviendo, ven que yo te voy a enseñar dónde se manifiesta la palabra. Voltee con su vecino y dígale: ¿vas a seguir siendo demandante? ¿O vas a ser ofertante de la palabra? Y yo sé que esta palabra te confronta, pero ¿sabes qué? La misma creación, dice la Escritura, que está en espera de que se la manifieste a los hijos y que los hijos manifiesten la gloria de Dios. Todo lo que has orado, todas las palabras que te han dado, todas las palabras que has oído del Padre, ya están. Bájalas a la tierra, aterrízalas. Aterrízalas. ¿Estamos? Dios no te ha fallado. Dios no se olvidó de su palabra. Él ya la dio. Y cuando dio la palabra, dice la Escritura que en la creación, y Dios dijo: sea la luz, y se tardó. ¿Y qué dice enseguida el versículo? Y fue la luz. Y si Dios te está diciendo: yo voy a hacer de ti un empresario, yo voy a hacer de ti que tu descendencia sea bendecida, ya es. Ya es. ¿Qué necesitas hacer? Bajarlo a lo visible. ¿Cómo? Creyendo que ya es. Actuando porque ya es. Caminando en ello porque ya es. Amén. Póngase de pie.